Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Radar, en Rompeviento, televisión por internet. Muchas gracias, porque este miércoles están ustedes muy activas, muy activos en nuestras diferentes plataformas. Gracias por opinar, gracias por comentar. Creo que recogemos este testigo de su enojo, de su indignación por lo que está ocurriendo en el INE. Una de las aristas que nos interesa mucho en este programa, pues es observar lo que está ocurriendo en estas instituciones que al parecer están pues tratando de trastocar las reglas democráticas, y eso por supuesto que es algo que tenemos que denunciar. Hemos tenido aquí diferentes voces sobre este tema a lo largo del último año. No es una cuestión que haya sido de coyuntura en estas semanas, es simplemente algo que hemos ido escuchando a lo largo de los últimos meses. Y por supuesto seguiremos sobre el tema, porque además me parece que es fundamental hacer respetar el altísimo valor que representa cada voto que las ciudadanas y los ciudadanos ponen en las urnas. Vamos a comentar ahora un tema que hemos estado manejando en las últimas semanas. Hemos tenido en este programa la oportunidad de platicar con algunos de los investigadores de Tlatelolco Lab, este proyecto de la UNAM, este proyecto del programa universitario de democracia, sociedad y justicia, de PUEX, de la UNAM, que busca pues analizar, estudiar, investigar el entorno sociodigital, lo que está ocurriendo en las redes sociales. Y hemos tenido a lo largo de estas semanas a los diferentes especialistas, a las diferentes especialistas que forman parte del equipo que logró conjuntar John Ackerman, también investigador de la universidad, para crear este proyecto que me parece que es muy, muy, muy valioso en términos ciudadanos, pero también en términos académicos, en términos universitarios, porque busca extender la observación a un fenómeno que está emergiendo en estos momentos, que está ocurriendo en estos momentos en nuestro entorno, que es la discusión en las redes sociales, lo que ocurre, lo que pasa por las redes sociales. Y eso para nosotros para nosotros que somos una plataforma que bueno, pues ocupa las redes sociales, que es posible a partir de la existencia de las redes sociales, es fundamental entender esta realidad, esta nueva realidad, y qué mejor que con especialistas serios, profesionales, y que están haciendo un trabajo pues con un matiz de impecable objetividad académica, de impecable rigurosidad. Y es por eso que esta noche vamos a cerrar esta serie que hemos tenido en las últimas semanas con el coordinador general del proyecto, el doctor Adrián Escamilla, a quien le doy la bienvenida esta noche aquí a Rompeviento, a Radar. Buenas noches, doctor Escamilla. ¿Qué tal, Luis Guillermo? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para ti, tu equipo y para toda la audiencia. Al contrario, muchas gracias, doctor Adrián Escamilla. Pues hemos ido conociendo a lo largo de estas semanas el trabajo que ha hecho Tlatelolco Lab a partir de su constitución, a partir de su creación, para entender lo que está ocurriendo en las redes sociodigitales. Y hoy queríamos cerrar esta conversación pues con el coordinador general, con el encargado de darle estructura, de darle forma a este proyecto, a este equipo, y también hacer un énfasis muy importante en un asunto que a nosotros nos preocupa mucho, en especial, doctor: la manipulación, los mecanismos de manipulación en las redes sociodigitales. Sí, Guillermo, bueno, pues para nosotros la verdad es que es un gran honor y un orgullo haber sido invitados a este importante medio, a este espacio que está construyendo un diálogo crítico y que lucha también desde su trinchera por la democracia. Y respecto a lo que me preguntas, creo que es algo fundamental, es algo que está presente en la conversación pública, es algo que todas y todos los ciudadanos nos estamos preguntando, o sea, ¿cómo hacer para detectar mecanismos de manipulación y otros mecanismos que enrarecen la discusión pública? Bueno,
quiero comenzar diciendo que en realidad este es un campo abierto para la investigación. No existe como tal una pauta, una guía, ¿no? Que diga a través de una serie de pasos, así es como detectas un mecanismo de manipulación. Justo esta es una de las áreas que estamos investigando, en la que estamos desarrollando modelos y prototipos metodológicos desde la ciencia de datos, pero a partir de la mirada que nos brindan las ciencias sociales, y esto es muy importante. ¿Qué es la manipulación, por ejemplo, ¿no? Cuando un pequeño grupo de cuentas difunde masivamente algún contenido y trata de hacer creer que esto es una participación orgánica. En el caso de Twitter, por ejemplo, lo que hacemos para detectar esto es implementar técnicas de las ciencias de redes, que no es otra cosa que construir redes de interacción entre usuarios y tweets, o usuarios y hashtags. A estas redes de interacción les aplicamos algoritmos para detectar módulos o comunidades, es decir, los núcleos que están generando la mayor interacción. Quiero decir aquí ante la audiencia que un algoritmo pues, no es más que una serie de instrucciones que tú le das a la máquina para transformar los datos de un problema, una entrada, en datos en datos de una solución, una salida, ¿no? Es así como, por ejemplo, hay algoritmos que ven nuestro comportamiento en Facebook, que ven que constantemente estamos revisando shampoos o cremas, ¿no? Y entonces eso se procesa en datos de salida, que es la recomendación para que vayas o adquieras tal o cual producto. Ahora, en estas redes de interacción también caracterizamos la forma en la que se conectan los nodos a la red, si es atípica, si es orgánica. Medimos ciertas propiedades de los nodos en la red, su amplitud, intensidad, velocidad, frecuencia, y todo ello lo que nos puede brindar pues es información sobre el papel que juegan ciertas cuentas en una tendencia. Pero permíteme decirte algo, Luis Guillermo, esto es muy importante que la audiencia lo sepa. La ciencia de datos brinda estos elementos que son muy importantes para el análisis de los fenómenos donde están involucrados grandes cantidades de datos y que se generan interacciones muy complejas entre ellos, pero los físicos, los actuarios, ingenieros, estadísticos, todas estas personas que trabajan específicamente en ello, pues intervienen en sus análisis actuando bajo hipótesis y criterios seleccionados, es decir, ellos eligen hacia dónde enfocar la mirada para buscar corroborar sus supuestos. No hay un mecanismo autómata que realice esto, sino que hay criterios de análisis, hipótesis, metodologías detrás de esto. Esto es muy importante entenderlo porque pareciera que las redes sociales, pareciera que los algoritmos que rigen la vida de las redes sociales, pues son entes que no pasan por las manos de un ser humano, que no pasan por la decisión de una persona, que no son modulados, que no son orientados, que no son guiados por una persona, y en realidad esto es falso. En realidad estamos hablando de que los algoritmos tienen detrás una decisión editorial o de cualquier otra índole, y que a partir de esa decisión es que se puede observar o no un fenómeno. Así es, exactamente. Entonces, precisamente para detectar estos mecanismos de manipulación, partimos de supuestos. No todo es automático ni mecánico. Suponemos que efectivamente hay mecanismos de manipulación, es decir, que un conjunto pequeño de cuentas modifica las tendencias o hace parecer como si fueran muchas cuentas haciendo retweets masivos, que además puede estar coordinado, que esta coordinación se puede dar de muchas formas. Entonces, vamos a los datos que obtenemos de Twitter, por ejemplo, y tratamos de corroborar estas hipótesis o de identificarlas con los datos que tenemos. La ciencia no es completamente neutra. La ciencia se apega a criterios objetivos, por supuesto, busca la mayor rigurosidad posible, pero las preguntas que nos hacemos, los criterios con los que miramos, los objetos que estudiamos, a final de cuentas, son cuestiones éticas y políticas antes de ser científicas. ¿Por qué nos preocupa la pobreza, por ejemplo? Bueno, porque hay un principio ético allí, ¿no? La objetividad, en este sentido, creo que solo puede ser posible mediante ciertas prácticas, como la democratización del conocimiento. Esto es muy importante y esto es algo que incentivamos, buscamos realizar en Tlatelolco Lab, porque creemos que entre mayor cantidad de puntos de vista críticos existan, pueden hacerse evidentes los sesgos, los fallos, las falacias de un análisis. Entonces, la objetividad de la ciencia, en este caso la objetividad de estos análisis que circulan en las redes,
pues son actos intersubjetivos, conscientes y críticos. Por eso siempre es fundamental mostrar la metodología de análisis, que es algo que nosotros hacemos en nuestra página web. Tenemos en la parte de quiénes somos y qué hacemos, un extenso documento donde plasmamos y desarrollamos todo lo que es nuestra metodología de análisis multicapa y multiplataforma, que es algo de lo que ya han estado hablando mis colegas en anteriores programas, y transparentar los pasos de nuestra investigación, es decir, responder a los cuestionamientos. Cuando alguien públicamente nos dice, oye, ¿cómo llegaste a ese resultado? La ciencia tiene que estar abierta y explicar y transparentar cuáles fueron esos criterios, cuáles fueron esos análisis intersubjetivos que llevaron a esa conclusión, ¿no? Porque también puede haber manipulación por parte de los propios actores que hacen supuestamente ciencia en este proceso. Exacto. Me parece que también ese es uno de los puntos que rescato y que destaco de la creación de Tlatelolco Lab, la posibilidad de acceder a los métodos, a las metodologías con las que se investiga el espacio sociodigital, la posibilidad de saber exactamente cómo se construyó la observación y cómo se llegó al resultado. Porque si algo hemos visto en los últimos tiempos, en esta emergencia de redes sociales, en esta creación, en esta multiplicación de los espacios sociodigitales, pues es la abundancia de la charlatanería, doctor, la abundancia de quienes observan sin método, de quienes señalan sin pruebas, de quienes pueden incluso atreverse a explicar desde una perspectiva poco ortodoxa lo que está ocurriendo en el espacio sociodigital. Y en realidad la seriedad radica en el método. Así es, sí, desafortunadamente hay actores supuestamente científicos que pues en realidad se convierten en actores políticos y que son parte de estos intereses, de estos grupos que buscan manipular la información, que buscan crear campañas de desprestigio, etcétera, para imponerse alguna narrativa en los sentidos y en la formación de las concepciones que tienen las personas sobre los procesos democráticos. Uno de los ejemplos más comunes, pues es la descalificación de las tendencias, ¿no? Es decir, esta tendencia está llena de bots, no es orgánica, está llena de automatización, etcétera, ¿no? El problema aquí que nosotros vemos es que hay quien descalifica al descalificar esto, está anulando la complejidad que hay en el medio. Es decir, el que otros actores puedan ser parte orgánica de esta misma tendencia, ¿no? Es únicamente descalificaciones. Estos puntos de vista, desde mi perspectiva, creo que no le dan seriedad al análisis, es otra forma de desinformación, es una irresponsabilidad académica que a veces se viste de conceptos rimbombantes y gráficos ininteligibles, que es algo muy común de los enfoques hegemónicos, es decir, querer generar percepciones a partir de modelos muy complejos, supuestamente altamente sofisticados en matemáticas, visualmente inteligibles, que en realidad lo que hacen es erigir una barrera para que la ciudadanía interpele y debate, y los obligue, por tanto, a aceptar, a evidenciar los resultados, ¿no? A ver cómo están construidos esos procesos. Creo que esto es algo, si me permites, algo también inherente a las lógicas neoliberales que desde su irrupción en los años 70 y 80 se han venido imponiendo de manera violenta, con golpes de Estado, con fraudes electorales, y por lo tanto, como no tienen el sentido, no tienen la legitimidad, han llevado el terreno de la disputa hacia la construcción de narrativas artificiales que los legitimen. Y en el caso, por ejemplo, del modelo neoliberal, pues han apelado a varias teorías, a teorías matemáticamente muy complejas que supuestamente dan como resultado que hay que subir impuestos y que hay que recortar empleos para que la gente esté feliz, o en este caso que estamos analizando, modelos, visualizaciones de gráficos muy enredadas, modelos supuestamente elaborados con la maquinaria más poderosa que pueda existir, cuando lo que acabamos de decir hace un momento es que estos están manipulados y están bajo ciertas lógicas, ¿no?, que hay detrás. Este es el espíritu que animó la creación de Tlatelolco Lab, el tratar de significarse como una alternativa seria, una alternativa documentada, sólida,
en medio de esta, pues de esta especie de carnaval de improvisaciones sobre el análisis todavía joven de los espacios sociodigitales, doctor? Bueno, nosotros también observamos, hay un fenómeno muy interesante que está ocurriendo en los últimos 10, 15 años, este auge de las plataformas digitales en las que la ciudadanía ha tenido una participación consciente y efectiva que ha permitido romper esos cercos mediáticos de hegemonías que detentaban la información en anteriores décadas, que decían qué se leía, qué no se leía, qué se veía en televisión, qué no se veía. Las plataformas digitales han venido a romper eso, a mostrar la potencia que hay en el debate ciudadano, las distintas formas de organización, las prácticas democráticas que están tan enraizadas en nuestras estructuras sociales, pero desafortunadamente creo que por esa misma potencia, esa misma potencialidad sí, que tienen las plataformas digitales, hay otros actores que han empezado a hacer de estas, pues, territorios en disputa para desarrollar estos mecanismos de manipulación, de desinformación, para tratar de incidir en la orientación de los sentidos, para llevarlos en contra de los mismos procesos democráticos. Es decir, estas plataformas digitales hoy en día son un territorio donde la democracia se está disputando. Ahora, detrás de estas plataformas digitales también han crecido enormes conglomerados económicos, que son los que, bueno, determinan cuáles son las características de estas plataformas, los que incluso en últimas décadas se han erigido como los que deciden qué información es válida o no y clausuran tales cuentas, le dan más visibilidad a otras cuentas, ¿no? Estos dueños de las plataformas nos hacen ver que las mismas plataformas ya no son neutrales, sino que están en cierto momento cargadas hacia los dados, hacia cierta parte del debate. Entonces, los estados están entrando, los gobiernos están viendo con preocupación este fenómeno, sobre todo con el auge de los movimientos conservadores y de derecha que están por todo el mundo, en un afán de tratar, algunos gobiernos, de tratar de volver a democratizar estas redes, están discutiendo lo que es la regulación de las mismas, observarlos como objetos públicos y no como objetos privados. Pero nosotros lo que vemos es que en ese debate hace falta una mayor presencia de la ciudadanía, hace falta mayor presencia de las universidades. Entonces, este es el contexto en el que surge nuestro laboratorio, como un espacio para brindar herramientas a la ciudadanía, para transparentar esto que decíamos al principio, cómo se dan estos procesos de análisis, ¿no? Y ofrecer una alternativa para esta disputa que existe por la democracia digital. ¿Cuál será, digamos, el signo que caracterice el trabajo en el futuro de Tlatelolco Lab? ¿Cuál será la diferencia con otros espacios de investigación, como el del ITESO, como la Universidad Tecnológica de Monterrey, la Ibero? Es decir, ¿cuál va a ser la dinámica que marque la diferencia respecto del trabajo que hacen ustedes de observación de las redes sociales y de los espacios sociodigitales con respecto de otras opciones? Bueno, nosotros tenemos en el nombre un gran compromiso histórico, Tlatelolco, que todos sabemos que tiene un fuerte contenido histórico para la ciudadanía, para nuestro país desde tiempos inmemoriales. Es aquí donde yo considero que nuestra democracia tiene un gran salto a partir de la década de los 60. Entonces, en honor a esa tradición, a ese nombre que llevamos, Tlatelolco Lab, nuestro laboratorio buscará ser siempre un espacio que esté en los debates, en las problemáticas más importantes de la ciudadanía, en donde se estén disputando las luchas por la transformación social. Estaremos ahí con una mirada crítica, con una mirada analítica, con las herramientas que nos dan las ciencias sociales y la variedad de formaciones que conformamos este equipo multidisciplinario, y además transparentando nuestra metodología. Creo que eso es algo, con relación a la segunda parte de la pregunta que me hacías, es algo que tal vez nos puede caracterizar, estar mostrando no solamente el producto, no solamente aventando las cosas, sino mostrando también lo que la sustenta.
nuestra metodología de análisis, los criterios elegidos, la forma en cómo fuimos construyendo estas perspectivas multicapa, multiplataforma. Y sí, por supuesto, podemos tener a lo mejor algunas cosas que mejorar, y eso se va a lograr estableciendo un diálogo con otros laboratorios, creando una comunidad de metodologías que estén luchando por la democracia digital. Hemos visto desde el surgimiento, desde el anuncio del nacimiento de Tlatelolco Lab, una serie de ataques, algunos de ellos muy virulentos, doctor Adrián Escamilla, principalmente, en muchos casos, por la animadversión que hay en ciertos sectores que fueron desplazados por del antiguo régimen, pues en contra del coordinador general del proyecto, de John Ackerman, y descalificando, sin entrar a la discusión profunda, sin entrar a la observación profunda de lo que es Tlatelolco Lab, descalificando el trabajo antes de conocerlo. Y me pregunto si esta disputa de la que hemos hablado en esta charla, pues tiene también efectos en estos ataques en contra de Tlatelolco Lab, si los sienten ustedes en ese tono, y si se puede entender esta dinámica, pues, de descalificación a priori de un trabajo que apenas está empezando a constituirse, pues, en esta disputa ideológica de la que hemos hablado. Bueno, Luis Guillermo, a mí me parece que en estos momentos, en la vida nacional y en el mundo, estamos pasando por momentos claves, y la pandemia ha agudizado lo que yo llamaría un proceso de transformación social. En el caso muy particular de nuestro país, es en estos momentos en donde a mí me parece que se están redefiniendo, reconfigurando las bases políticas que van a sustentar las siguientes décadas. Estas bases políticas que se están alimentando de una tradición histórica revolucionaria plasmada en la Constitución de 1917, pero que también hay movimientos orgánicos, sociales nuevos, que han aprendido de otras luchas y que están tratando de incidir en el curso de esta transformación. Pero al mismo tiempo tenemos otros sectores que han sido ligeramente, o en algunos casos fuertemente desplazados de ciertos cotos y de ciertas posiciones que gozaban, que tenían ciertas posiciones en donde existía corrupción, poca transparencia, en donde el estado de cosas que teníamos, es decir, de esta desigualdad creciente, de esta violencia, les era cómoda. ¿Por qué les era cómoda? Porque les redituaba ganancias, les redituaba posiciones políticas. Entonces, estos grupos, estos cotos, por supuesto, que ahora se están viendo desplazados, pues no se van a quedar con los brazos cruzados, van a ejercer la influencia que aún tienen, los mecanismos que aún controlan, y van a tratar de disputarle a estos nuevos vientos, a esta nueva marea transformadora, le van a tratar de disputar los sentidos y las narrativas. En este caso, bueno, nosotros como Tlatelolco Lab, insisto, somos abiertos y transparentes, la ciudadanía puede entrar a nuestro laboratorio, ver qué es lo que hacemos, comprobar por ella misma la rigurosidad de nuestros análisis. Estamos completamente abiertos al debate, a la discusión, a la creación, a la crítica, porque consideramos que es de este proceso de aprendizaje de donde van a salir las nuevas energías creativas que vayan dándole un sentido sustantivo de igualdad a esta transformación. ¿Qué viene en el futuro para Tlatelolco Lab? ¿Cuáles son los proyectos, doctora Adrián Escamilla, que van a marcar el rumbo en los próximos meses en este laboratorio? Bueno, nosotros estamos comprometidos con realizar análisis de coyuntura, como te decía hace un momento. Vamos a tratar de estar presentes con una mirada crítica y de aportes para analizar esos momentos clave en donde esta gran disputa que hemos dibujado mundial, nacional y por las plataformas va a estar manifestándose. Haremos análisis de coyuntura. Una muestra fue el pasado 8 de marzo, donde sacamos un estudio que te agradecemos mucho la invitación que aquí comentamos. También realizamos estudios de caso, es decir, donde estas coyunturas se convierten, o sea, adquieren otro nivel, trascienden otra esfera de análisis, de discusión. Entonces, las analizamos más a lo largo del tiempo, esos serían estudios de caso. Fortaleceremos nuestra metodología
que está presente en el Caracol Ciudadano, que es, bueno, es un espacio para que la ciudadanía pueda tener una imagen más amplia de lo que es Twitter y de cómo se comportan las tendencias y cuáles son esos fenómenos que tanto llaman la atención. También estamos construyendo un índice sobre la democracia digital para ver efectivamente la transformación de estas plataformas digitales, qué tanto siguen siendo espacios para la promoción del diálogo crítico y la transformación, o qué tanto son ya espacios de censura que dan preferencia a ciertas voces. Seguiremos realizando investigaciones que vayan más allá de estas barreras que nos ponen esos conceptos tan complicados como algoritmos, machine learning o cosas así que la ciudadanía de una vez de entrada se le ponen como una barrera para que dé por válido lo que se está diciendo. Nuestro afán es ir más allá, mostrar qué hay detrás de esa caja negra, mostrar los mecanismos, los análisis, con la mayor objetividad posible. Esa sería nuestra visión a corto y mediano plazo. Es importante para mí esta charla porque cierra una serie que habíamos abierto pensando sobre todo en la necesidad de encontrar voces que analizaran con seriedad lo que está ocurriendo en los espacios digitales, que analizara con perspectiva académica y con perspectiva de metodologías serias, metodologías pues perfectamente verificables, lo que está ocurriendo. Y para mí ha sido un verdadero placer este intercambio con cada uno de ustedes, doctor Escamilla, integrantes de Tlatelolco Lab, porque me permite, al menos como periodista, pero también como consumidor de los espacios sociodigitales, pues entender que se puede hacer investigación seria, que se puede hacer investigación de alto calibre, con mucha pues posibilidad de encontrar voces que sean pues éticas, que tengan marcos de referencia pues de altísima calidad y que puedan, por supuesto, explicarnos una realidad compleja, una realidad pues que incluso en momentos nos avasalla con un matiz pues próximo. Entonces quiero agradecerles a ustedes estas charlas que hemos tenido en Rompeviento y en Radar con Tlatelolco Lab. Al contrario, Luis Guillermo, nosotros somos los que estamos muy agradecidos por este espacio, por esta oportunidad para mostrar que se pueden hacer cosas serias, cosas que la ciencia puede estar al lado de la ciudadanía, que se pueden realizar cosas con un criterio metodológico riguroso y no por eso ininteligible, ¿no? Que podemos salirnos de nuestra torre de Babel en donde luego se colocan los intereses académicos y ponernos al lado de las causas ciudadanas. Y me gustaría, bueno, pues nombrar a mis colaboradores que tienen un perfil científico de calidad. Tenemos al doctor Eloy Caloca, que es doctor en humanidades, especialista en cultura digital, que hace investigación social, análisis político en las capas mediáticas y digital. El científico computacional Luis Ángel Escobar, quien desarrolla programas para la extracción y análisis de datos provenientes de las redes sociodigitales. A Juliana Tilano, doctor en sociología, que estuvo aquí en este programa, especialista en acción colectiva y procesos políticos. A la doctora Marta Erika Pérez Domínguez, que es doctora en sociología y antropóloga, especialista en la dimensión cultural de los fenómenos sociodigitales. A la doctoranda Mariel Rosauro Sazo, que es doctorante en estudios humanísticos, analista de la capa mediática y quien hace los diseños de los talleres para la ciudadanía. Al doctor en física Martín Sumaya, que es especialista en análisis de redes sociodigitales, basado en ciencias de datos, redes, sistemas complejos. Al licenciado Horacio Vázquez, quien es diseñador gráfico e ilustrador, a Jorge López, quien es nuestro programador web. Es decir, somos un espacio verdaderamente multidisciplinario dirigidos por nuestro director del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, pues el doctor John Ackerman. Pues ahí está el amplísimo directorio, la amplísima calidad y por supuesto queda abierto permanentemente el espacio de Radar para el trabajo, para la voz de los integrantes y las integrantes del Tlatelolco Lab,
doctora Adriana Escamilla, para nosotros ha sido un honor y por supuesto, pues estaremos pendientes de sus próximos estudios, de sus próximos análisis, porque seguramente serán, pues como hemos visto en los últimos programas, de alto calibre. Muchísimas gracias, Luis Guillermo, y gracias a la audiencia también. Un saludo para todos. Muchísimas gracias. Este es el doctor Adrián Escamilla. Él es el coordinador académico de Tlatelolco Lab, este proyecto encabezado por John Ackerman, el doctor John Ackerman en la UNAM, que estudia, lo hemos visto en los últimos programas en Rompeviento, pues estudia los fenómenos sociodigitales, estudia lo que ocurre en las redes sociales, en los espacios de la Internet, en los espacios digitales. Y bueno, para nosotros ha sido un verdadero placer este intercambio que además de actualizarnos sobre conceptos como tecnopolítica, como observación sociodigital, como feminismo y redes sociales, pues nos ayuda a entender que las redes sociales son un espacio en el que hay cosas muy interesantes que están ocurriendo y que quienes las observan con ética, con estructuras metodológicas serias y firmes y sólidas, pues pueden ayudar muchísimo a entender una realidad tan compleja como esa. Así que, pues, este es un placer para mí y ojalá podamos seguir en este asunto. Vamos a un pequeño corte y volvemos.